Hola, ¿cómo estás? Quien te saluda es Marco Cáceres. Bienvenido a Punto y Coma, una edición más de Punto y Coma. De verdad que es un placer para mí, para mi familia, para todo el equipo de producción, estar ahí presente, estar siempre entrando a tus casas, estar entrando a donde tú te encuentras, a través del internet, por donde nos mires. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestra web. Estamos ubicables en www.icomareino.com. .icomareino.com. De verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos por esta temporada, por todo lo que ha estado sucediendo, ¿verdad?, en Punto y Coma. Gracias también por todas esas personas que se unieron al viaje de Israel. Fue una experiencia maravillosa. Quiero agradecer de parte de mi esposa, de parte mía, todas esas personas que estuvieron presentes, ¿verdad?, en el viaje de Israel. Fue una experiencia maravillosa, así que estamos súper contentos. Yo quiero que tú te unas este año. Vamos a salir a partir del 4 de diciembre hasta el día 12. Escúchame bien, desde el 4 de diciembre hasta el día 12. Tenemos un nuevo programa para este año, maravilloso, donde vamos a estar en diferentes lugares. Vamos a estar en Belén, en el sitio donde nació Yeshua. Vamos a estar en Jerusalén, vamos a estar en el Mar Muerto, vamos a estar en todos los lugares, en el templo, en todos los sitios, en el Muro de las Lamentaciones. Va a ser una experiencia maravillosa. Yo quiero que tú te inscribas. Solamente con $300 te puedes inscribir. Así que ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestro número. Llámanos por teléfono, te vamos a inscribir, vamos a tomar tu nombre, ¿verdad?, tu teléfono. La agencia que se encarga de todo es la agencia EO, Education Opportunity, que es una agencia que tiene más de 40 años llevando gente a Israel. Ha sido una experiencia maravillosa con ellos, de verdad, con el doctor Samuel Pagán y su esposa Noemí. Ellos también nos van a acompañar este año, así que llámanos. Si no te podemos contestar, déjanos tu número telefónico, déjanos tu nombre bien claro y te vamos a devolver la llamada lo más pronto posible para poder conversar. Con solo $300, todo incluido, absolutamente todo incluido: desayuno, almuerzo, cena, hoteles de primera, pasajes de ida y vuelta, absolutamente todo incluido. Muy bien, hoy día tenemos un amigo de la casa, tenemos un hermano, el doctor Benjamín Morales, que nos acompaña el día de hoy en los estudios de Punto y Coma. Vamos a tratar un tema tremendo de Israel. Como ustedes saben, él es un experto que yo siempre lo he traído acá a los estudios de Punto y Coma. Él es un analista, un hombre, es un estudioso de esta materia. Así que, doctor Benjamín, bienvenido a Punto y Coma. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación una vez más. Tú sabes que esta es tu casa, ¿verdad? Dale un saludo, esa es tu cámara, sí, a los televidentes, por favor. Que el placer de estar aquí es mío. Gracias a usted por invitarme, y quiero pues decirle a la gente que nos está escuchando que esté pendiente, porque el tema que vamos a estar tocando es muy interesante. Bastante. Soy pastor de la Iglesia Bautista Emanuel en Deltona. Claro que sí. Como él ya lo dijo, él es el pastor de la Iglesia Bautista Emanuel en la ciudad de Deltona, acá en Florida. Muy bien, el doctor Benjamín siempre nos ha acompañado en diversos temas, ¿verdad? Como ustedes ya saben, el doctor Benjamín, doctor y pastor, él es un experto en estos temas. Vamos a hablar de Israel. Vamos a hablar de la implicancia, doctor, de la declaración que hizo hace poco el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, con referencia a que Jerusalén específicamente, ¿verdad?, es la capital de Israel. ¿Por qué esta declaración que hizo el hombre más poderoso del mundo, ¿verdad?, que es el presidente de los Estados Unidos, esa posición, ese cargo? Porque ha tenido una implicancia en el mercado internacional, en todo lo que es el mundo, ¿verdad? Incluso hasta económicamente, políticamente, en la política exterior, todo ha habido como un eco, una implicancia. Explíquenos un poquito para poder entender. Bueno, sería
bueno comenzar con lo que pasó con Nikki Haley. Nikki Haley es la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Nikki Haley increpó a las Naciones Unidas por la razón de que ellos estaban siendo poco parcial contra Israel. Y ella comenzó a decir de que ya es tiempo de atacar a Israel por cosas que no ha hecho, ya esto se iba a acabar. Eso es lo primero. Para mí esto es una estrategia de Trump pasar la sede a Jerusalén con el propósito de proteger toda la rabia, todo el coraje que las Naciones Unidas, que están compuestas de muchos países árabes, estén en contra de Israel y la quieran destruir. Esto va más allá, una estrategia que va mucho más allá de sencillamente declararla la capital de Jerusalén. De hecho, esto fue aprobado en los Estados Unidos hace más de 70 años atrás. Ninguno de los presidentes que ha llegado se ha atrevido a hacerla porque el miedo que hay de que los árabes se levanten, haya insurrección en contra. Y ahora no solamente los árabes, hermano, ahora es el mundo entero. Y esa es una de las profecías que nos habla Daniel. Ezequiel nos habla de esto, Zacarías nos habla de esto, pero especialmente Ezequiel 38, donde todas las naciones se van a ir contra Israel. Yo lo que veo aquí es que todas las naciones le están haciendo ahora presión a Trump, porque finalmente, después de tantas promesas, él decide hacerlo. De hecho, vuelvo y digo, ya se había prometido hace 70 años atrás por los Estados Unidos y otros países de que Jerusalén tenía que ser la capital, porque lo fue por 3.400 años. Por 3.400 años. Quien lo implementó con más fuerza fue David. Cuando David, 3.000 años atrás, hizo en el monte Moriah, hizo allí el templo, y más abajito del templo hizo la ciudad de él, que se llamaba Sión, así era que se le decía, Sión. Y en esa ciudad de Sión quedaba cerca del templo, y David estableció completamente de que Jerusalén iba a ser la capital de Israel. Ok, vamos a ir analizando un poquito, vamos a desglosar un poquito y vamos a profundizar. Vamos a ver un poquito para el televidente y para conocer un poquito Jerusalén. Yo estuve buscando algunos datos, ¿verdad?, estadísticos, y vemos que, hablando de Jerusalén nada más, en Jerusalén viven 37% son árabes y 61% son judíos. Quiere decir que Israel es el único país en el Medio Oriente, país democrático, ¿verdad?, pero que también le da apertura a lo que son árabes. Ellos pueden vivir, pueden cohabitar ahí, pueden tener sus negocios. Eso es correcto, pueden desplazarse sin ningún problema. Sin ningún problema. Y pueden echar para adelante. Tienen derecho a todo. Tienen derecho a todo. Algo que no sucede con los árabes. Los árabes no permiten que los judíos estén en sus países y se les dé derecho a todo. Es el único país en toda esa área del Mediterráneo que tiene un sistema que todo el mundo tiene el derecho. Sí, porque uno va a Israel, va a Jerusalén, y hay barrios que son judíos, como son otros barrios que son árabes, ¿verdad? Sí. Entonces, y hay otros barrios que están mezclados. Quiere decir que ellos cohabitan sin ningún problema, y hay incluso mucha gente cristiana, hay muchos árabes incluso cristianos. Hay de todo, hay incluso americanos cristianos de diferentes países. Vuelvo y digo, es el único país en esa área que tiene un sistema democrático. Ok, entonces, ¿por qué Jerusalén es una ciudad tan importante, de tanta relevancia, ¿verdad? ¿Por qué es tan deseada Jerusalén? Explíquenos un poquito el fondo histórico y hablemos un poco del concepto de Palestina, porque se habla mucho de que los palestinos, ¿verdad?, les corresponde esa ciudad que es Jerusalén. Entonces mucha gente estamos confundidos, y yo quiero que usted nos aclare históricamente. Ya usted dijo que
yo busqué también algunos datos, ¿verdad? Yo encontré desde el año 1003 antes de Cristo, que como usted bien dijo, el rey David proclama la ciudad de Jerusalén para Israel, la capital. La capital. También vi que Jerusalén nunca ha sido capital de ningún otro país. Ningún otro país. ¿Verdad? Entonces, históricamente yo le valido ese punto, pero ayúdenos a entender por qué los palestinos, en esa justicia del análisis, reclaman la ciudad de Jerusalén. Esto es más bien una estrategia que han usado los países árabes con el hecho de exterminar a Israel. Ese es el propósito. A ellos no les importa Jerusalén para nada. De hecho, cuando el Imperio Otomano en el 1290 tomaron en el 1200, casi en el 1200 tomaron control de esa área de Jerusalén. Ellos no le importaba Jerusalén, no le importaba Israel. Prácticamente ellos lo que querían era tener dominio sobre toda esa área. Hasta que cuando ellos le llamaban a Jerusalén o a Israel, ellos le llamaban Judea. Ese era el nombre que ellos le tenían puesto, Judea. Judea es el nombre que significa tierra de los judíos. Mira esto, tierra de los judíos. Y ese nombre prevaleció hasta que en el 1922 Inglaterra le quita el nombre y le pone Siria-Palestina. La pregunta, ¿de dónde viene Siria-Palestina? Ya anteriormente se le había puesto ese nombre a esa área de Israel y Jerusalén. ¿Cómo se le había puesto? Pues allá en el siglo II, en el año 138, Adrián. Ya usted sabe que Israel había sido sacado del año 70, había sido invadido. Sí. Esa historia lo sabemos. Y los romanos trataron de exterminar por completo con los judíos. Hasta que vino Adrián. Cuando Adrián vino en el 138, Adrián vino con el propósito de matar a todos los judíos posibles. Bueno, se dice que mató más judíos que lo que mató Hitler. Y eso está... Adrián. Sí, Adrián. Eso está fomentado en la historia de Josefo. Josefo el que escribe de esta historia. Entonces, ¿por qué ellos lo querían exterminar? Mire qué razón. Porque los judíos se habían regado por toda esa área del Mediterráneo, por todos los países y por todas las provincias que estaban alrededor. Y Adrián tenía temor de que estos judíos hicieran una insurrección, o sea, se levantaran en armas en contra de Roma, porque ellos tenían esta costumbre. Ellos no se quedaban mucho tiempo bajo el dominio de ningún país. El judío era muy celoso especialmente con sus asuntos religiosos. Y cuando sus asuntos religiosos se le tocaban, ellos se levantaban. Adrián lo sabía. Y como ellos querían terminar la religión judía y también querían exterminar con la religión cristiana, que ya para el tiempo de Adrián estaba tomando auge, él comenzó a sacarlo de Israel y a matarlo. Y muchos salieron, muchos se quedaron y muchos trataron de volver. Los que trataron de volver, Adrián los mataba. Pues algunos entraron sin que los mataran y se quedaron allí. Fueron bien pocos. ¿Qué hizo Adrián para acabar con Palestina, o mejor dicho, con Israel y con Jerusalén? Trajo a los griegos y metió a los griegos. Y los griegos vivieron allí por un tiempo y le cambiaron el nombre a Aelia Capitalina. Así que se le llamaba. Aelia Capitalina. Cuando le llamaron Aelia Capitalina, ese nombre tomó forma por un tiempo, pero a medida que pasó el tiempo, se perdió el nombre. Pero vamos acá. Adrián le llamó Siria-Palestina. La primera vez que se menciona la palabra Palestina. Estamos hablando de 138. ¿Qué significa Siria-Palestina? Bueno, Siria-Palestina lo que significa es territorio de los filisteos. La pregunta, ¿y quiénes son los filisteos? ¿Estaban allí los filisteos? ¿Existieron los filisteos
en el tiempo en que Adrián dijo eso, en el 138 después de Cristo. No. ¿Quiénes eran los filisteos? O mejor dicho, los palestinos. Los palestinos eran los filisteos. O sea, el palestino históricamente antes ha sido filisteo. Bueno, históricamente eran los filisteos. O el nombre viene de ahí, el origen del nombre viene de ahí. Lo que pasa es que la palabra, vuelvo y digo, Palestina significa tierra de los filisteos. Claro. No es filisteo solamente, sino la palabra tierra de los filisteos. Es como Judea. Claro. Judea significa tierra de los judíos. Claro. Ahora, ¿dónde vivieron los filisteos? Pues mire, cuando Israel vino a conquistar a Canaán, solamente los filisteos existían en un grupo, no era una nación, no era una gran ciudad, era un grupo de personas que se le llamaban filisteos, que estaban en el área de Gaza. Gaza queda al este. El este está en las costas del mar. Y allí solamente ellos dominaban a Gaza, Askelón y el otro era Asdod. Asdod, Askelón y Gaza. Eran bien poca gente. Quizás habían como unos 4.000, 5.000 personas de ellos. Eso sí era de ellos. Eso era de ellos, pero estamos hablando 3.500 años, 3.400 años atrás. Está bien, pero eran de los filisteos. De los filisteos. Pero ¿qué sucede? Israel extermina con ellos casi por completo. Okay. Cuando viene David los acaba de destruir casi por completo. Y ellos se fueron huyendo, los poquitos que quedaron, se fueron huyendo hacia Siria y otros cogieron hacia Irak. Y ahí se perdieron entre ellos. O sea, los filisteos dejaron de existir hace más de 3.000 años atrás. Dejaron de existir. ¿Por qué Adrián vuelve y le dice, filisteo? Porque el propósito de Adrián era exterminar a los judíos ahora. Pero entonces quiso usar la plataforma histórica de los filisteos. De los filisteos. Como usted dice, de Gaza, de Asdod y Askelón. Sí. Para que regresaran. Lo que pasa es que ya no podían regresar, ya habían dejado de existir para el 130. Bueno, entonces, ¿cuál fue el propósito? Ahí donde vamos. Entonces, ¿qué sucede? Que pusieron a los griegos. Los griegos le cambian el nombre a Elia Capitolina. Pero con el tiempo los griegos se fueron, dejaron eso. Tuvieron un tiempo y se fueron. Sí, un tiempo y se fueron. E Israel quedó prácticamente tierra de nadie. Algunos árabes comenzaron a poblarla, especialmente a Jerusalén. El resto de Israel se pierde. O sea, quedó desierto Israel, bastante desierto. Muchas tierras se convirtieron áridas. Esto fue un milagro de parte de Dios, que mientras otros países que no eran los judíos trataron de establecerse, las tierras no les producían, se convirtieron áridas. Cuando el judío regresó, entonces las tierras... Eso fue mucho más adelante. En el año 1948 fue que empiezan a resurgir. Pero para ese tiempo, solamente en esa área de Jerusalén estaban algunos de los árabes, pero había mucha gente ahí. Habían sirios también, habían jordanos también, y habían árabes de Arabia. La cuestión es que eso era tierra de nadie, perdida por mucho tiempo, hasta que vino el Imperio Otomano. El Imperio Otomano en el 1299 creo que fue, viene y se establece en esa área. Pero no hicieron nada diferente. Se quedaron en el mismo grupo y volvieron a llamarle Judea, que significa tierra de los judíos. No se le llamaba Siria-Palestina nada los más. Los otomanos. Que ese es el imperio de los árabes mayormente. De los musulmanes, vamos a decir. Entonces... le llamaron Judea. Sí, le llamaron nuevamente Judea. Porque el nombre a Elia Palestina dejó de existir porque verdaderamente ya no había nadie judío, mejor dicho árabe, griego, perdón, allí. ¿Qué pasó después? No sabemos, pero la historia se perdió bien rápido, quizás 100, 200 años después. Empezó a perderse ya la idea de Elia Capitolina. Se formó nuevamente en Judea.
todavía cuando los árabes entran, o mejor dicho, cuando los musulmanes entran, en ese tiempo, el 1299, ellos todavía veían a Jerusalén y a esas áreas adyacentes, lo veían como Judea. Ya no era Siria-Palestina, ya había perdido ese nombre hacía tiempo atrás. Y comenzaron a llamarle Judea. Y así se siguió llamando hasta que en el año 1917 entra un pacto que hizo Gran Bretaña, que lo hizo con Francia, que se le llama el Pacto de Balfour. El Pacto de Balfour. En el Pacto de Balfour vienen los ingleses, Inglaterra, y le vuelve a llamar Siria-Palestina. En este caso dejó de llamarse Siria-Palestina y se convirtió en Palestina. ¿Quién le puso Siria-Palestina? Pues Balfour. Ok, los ingleses. Los ingleses. Balfour es el nombre de un general de Inglaterra que representaba ese decreto que se hizo. Ok, haz un alto ahí. ¿Por qué le pusieron nuevamente ese nombre? ¿Acaso no fue con el propósito de burlarse de los judíos, también de exterminarlos? ¿Cuál fue el propósito? Prácticamente este pacto se hizo. Porque yo estuve investigando y eso es lo que explica el Internet. Yo estuve investigando en ese lado de la historia, ¿verdad? En esa pausa. Que ellos, con el propósito de exterminar a los judíos, le pusieron el nombre como un sarcasmo, como una burla. Yo no lo dudaría, pero no creo que esa fue la base más importante. Ok, entonces la base más importante era política. Es una base política. Política. Y eso lo dicen ellos mismos, los mismos árabes. Porque se les preguntó si ellos eran sirios, si eran palestinos. Entonces ellos mismos dijeron, nosotros no somos Palestina. Palestina no existe ¿Quién dice la historia. Aquí tengo el nombre de uno de los que lo dice. A ver. De hecho, Sair Musein. Repítemelo, por favor. Sair Musein. Okay. Sair Musein fue el quien creó el PLO, que es la liberación de Palestina. Okay. Y él mismo dijo de que ellos le habían puesto Palestina a Israel con un propósito político para anivelar de que los judíos estaban entrando. Y acuérdense que los judíos no entraron en el año 1948. Los judíos comenzaron a entrar en el 1858. Así es. Y en el 1858 fueron un poco. Mayormente los que vivían en Jerusalén eran árabes, jordanos y sirios. Ok. Dicho todo esto, ¿cómo Israel consigue recuperar su estado en 1948? Bueno, en este caso, cuando en el año 1889 viene una invasión grande de judíos, los árabes le dijeron a los de su país que se metieran allá con el propósito de dominar por completo Israel. Es ahí, más adelante, cuando en el 1948 Israel le tuvieron que dar a Israel a los judíos por el exterminio que ellos habían acabado de pasar. Entonces, un plan de Dios, los pusieron allí e inmediatamente comenzó el país a producir. Y hubo un cambio en la naturaleza increíble. Ellos comenzaron a hacer Quiere decir que en esa tierra, cuando estaba un extranjero, no producía. Pero ahora que está Israel ha florecido. Y cuando el judío regresa a su tierra original, ahí es donde florece. Adicional de eso, Dios tiene un plan con esto. Y es que cuando el pueblo de Dios regresa a lo que es de él, Dios le comienza a abrir nuevamente la tierra. Y la tierra comienza a producir unos tomates que yo los vi. Unos tomates. Ahora tiene una producción de 8 agrícola libras de grande. Y usted dice que es exagerado. Vaya a Israel. Sí. Vaya y búsquelo para que vea. No. Eso estamos completamente de acuerdo. En el 1967, en la Guerra de los 6 días, que Israel la gana contra todos los países que se juntan
y luchan en contra de Israel. Ahí recupera Jerusalén. Ahí recupera Jerusalén. Ahí recupera Jerusalén. Y mire esto, en el 1917, cuando se hizo el tratado de Balfour, inmediatamente los judíos tomaron como que ese día era el primer día de Pentecostés. 50 años. Ok. Tomaron el primer día de Pentecostés en el 17. En el 67, exactamente 50 años más, viene Israel y toma a Jerusalén. Prácticamente otro jubileo más. Otro año. Pasaron 50 años más. Y después que pasa estos 50 años más, viene en el 2017, que es ahora, el año pasado, sí, viene Trump y dice que Israel, que Jerusalén tiene que ser la capital de Israel. Eso fue en el 2017. Sí, otro jubileo más. En otras palabras, está el plan de Dios, sí, no solamente con restablecer la tierra, mira esto, restablecer la tierra para que produzca, sino que también restablecer a Jerusalén como la capital de Israel. Vamos a ir analizando. No cambies el canal del televisor, que esto se va a poner mucho mejor. Regresamos en punto y coma. Si de pisos se trata, visita a Marco Tile Gallery. Los mejores precios en cerámica, mármol, alfombras, pisos de madera, gabinetes de todo tipo de loza para su baño, su cocina y para todo el hogar. Marco's Tile Gallery, donde comprar es una bendición. Estamos ubicados en la 13347 de la West Colonial Drive, Winter Garden. Número de teléfono 407-654-3010. 407-654-3010. Marco's Tile Gallery, con el mayor inventario y los mejores precios. Ven y visítanos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma gracias al doctor Benjamín Morales, que es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel en la ciudad de Deltona, ¿verdad? Que nos está explicando, nos está ayudando a entender todo lo que está ocurriendo en este momento, posterior, ¿verdad?, a la declaración del presidente Donald Trump, específicamente de que Jerusalén es la capital de Israel. Y estamos un poquito profundizando la historia, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en el 67. Ya habíamos, un poco para resumir, ¿verdad? Habíamos explicado que el rey David, desde el año 1003 antes de Cristo, escuche bien, ya él había declarado oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Ok? Como dato histórico les estamos tratando de que usted pueda tomar nota de esto, ¿verdad? Israel como Estado, ¿verdad?, recupera su país en el año 1948. Corríjame usted si estoy en algún error en algo. En el 67, la guerra de los 6 días, la famosa guerra, que eso es muy reciente, ¿verdad? Israel recién ahí puede recuperar la capital que ya históricamente le pertenecía desde 1003 antes de Cristo por el rey David. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, Jerusalén le pertenece a Israel. Ahora, hablando del Congreso norteamericano, en 1995, corríjame usted, doctor, el Congreso norteamericano de este país aprobó, ¿verdad?, de que Jerusalén era o es la capital de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y que podía trasladarse la embajada ahí. Sí. Se aprobó eso por el Congreso norteamericano. Estaba aprobado hace 70 años. Ok, pero en el 95 el Congreso americano se hizo una ley. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ok. ¿Por qué los presidentes de ese entonces, papá Bush, presidente Bush, hijo, el presidente Clinton y finalmente el presidente Obama, por qué ninguno de ellos tomó esa decisión? Algunos dicen que es miedo. Yo pienso que más bien es estrategia política. Ok, yo estuve analizando la ley, perdóneme, y hablan de una posible extensión que el presidente norteamericano podía tener. Todos usaron la extensión.
Y solamente, como usted bien dice, en el año pasado, estamos en el 18, ¿verdad? En el 17, qué casualidad, 50 que viene un hombre como el presidente Trump, tan cuestionado, tan controvertido, etcétera, 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 que todos sabemos, ¿verdad? Y él sí hace la declaración. Él no usa esa extensión y hace la declaración, ¿verdad? ¿Cuál es, si tuviéramos que verlo proféticamente, doctor, a dónde vamos? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? Son preguntas válidas. ¿Qué es lo profético, el matiz profético que tienen todos estos acontecimientos? Y lo otro que quiero preguntarle, voy a ser un poquito más atrevido. ¿Cuál es el siguiente paso después de poner la embajada norteamericana en Jerusalén, entendiendo que es la capital de Israel? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a usar nuestra imaginación. Me gustó lo que usted acaba de decir. Salimos del punto de vista histórico, que hay mucho, donde en el punto de vista histórico no hay muestra de que Palestina exista. Palestina dejó de existir hace 3000 años atrás. Punto. Bueno, y usted, Ahora, usted dijo, de acuerdo al segmento anterior, yo lo apunté acá, que solamente algunos pocos palestinos, o filisteos, perdón, estaban en Gaza, en Astot y en Askelón, que eran filisteos. Eran filisteos y fueron absorbidos por los sirios y por los Eso fue lo que usted refirió un poquito entrando en ellos en dejaron nota, de existir. yo lo apunté acá. Ok, entonces hablemos de lo actual ahora. Sí, ahora me gustó lo profético, porque ahora vamos a verlo en el punto de vista profético. Primero, esto fue una promesa que Dios le había hecho a David, de que Jerusalén iba a estar en Jerusalén, en esta ciudad, iba a haber siempre, toda la vida, por siempre, un hijo de él gobernando. Sabemos en la historia que Israel fue destruida y que Jerusalén fue destruido, pero nunca los judíos dejaron de estar allí, nunca. Es cierto que no gobernaron por una gran cantidad de tiempo, es por eso que entonces la Biblia hace otras profecías más. ¿Cuáles son esas profecías? Eso está en Daniel, capítulo 9, 27. Eso está en Zacarías 12, Zacarías 14, Oseas 3, Joel 3. Y hay muchos textos, montones de textos de los profetas hablando de la restauración de Jerusalén. O sea, para no perder de vista en el tiempo, Dios hablando a los profetas todo y el los tiempo, profetas escribiendo. De que tenía que volver Jerusalén a su estado del tiempo de David. Podríamos decir que en la mente de Dios, mire la pregunta, doctor, ¿está Israel en la mente de Dios y está Jerusalén unido? De hecho, ¿O él lo ve separado? De hecho, cuando la Biblia habla de Israel, casi siempre aquí se menciona Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque allí estaba el templo. Allí estaba la presencia misma de Dios, en el monte Moriah. Si Dios habitaba en aquel lugar, era porque aquel lugar tenía algo especial. Eso lo sabía David, eso lo sabían los judíos, eso lo sabían todos los profetas, que había algo especial en Jerusalén, porque Jerusalén fue el lugar donde Dios se le apareció a Jacob. Y fue aquí donde Dios vuelve a hacer en la montaña, vuelve a ser un templo en el tiempo de David. Y Dios tomó este lugar para una morada eterna, para gobernar. Cristo mismo va a gobernar después. Cristo mismo. Ahora que usted habla del templo, viene a mi memoria que también la Biblia dice que los ojos y el corazón de Dios van a estar en ese lugar. Incluso hay una promesa para todos los extranjeros que vengan de otras tierras y que vayan a ese lugar, a Jerusalén, 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 al muro de los lamentos, en este caso donde están los ojos,
el corazón de Dios, que vayan y oren, ¿verdad? Vengan de otras tierras. Oren, Dios cumplirá y responderá esas oraciones conforme a su De hecho, cuando Salomón terminó el templo, él hizo una oración. En esa oración que él hizo, él dijo que todas las naciones iban a venir a ese templo para recibir bendición. Y que de esta bendición iba a salir hacia todas las naciones. Así es. Lo que estamos viendo es que hay algo especial en Jerusalén, que no lo hay en Gaza, que no lo hay en Belén. En Belén. Bueno, no lo hay, porque Belén es parte de eso, Belén es una partecita pequeña. No lo hay en otros estados. Pero sí en Jerusalén. Pero Jerusalén era especial. ¿Dónde va a regresar Jesús? Ahí mismo en Jerusalén. ¿Dónde va a poner? Va a poner pies, dice, en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, donde se va a partir por los 4 lados, dice. Y va a cruzar y al frente. Y va a ser donde un hay una gran puerta valle. ahora cerrada. Sí, va a ser un gran valle. Pero Y usted sabe que hablando de eso, que se va a partir, ¿verdad? Y que va a haber agua y va a haber un gran valle. El Monte de los Olivos jamás y nunca había agua debajo. Y hace poco, hace unos cuantos años últimos, encontraron y descubrieron que hay agua. Y en el monte Moriah solamente Entonces se está alineando a lo que ya está escrito. Es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es la profecía cumplirse. Había sido profetizado por los profetas 2500 años atrás, 2700 años atrás, dependiendo del profeta. Si tuviéramos que ser justos, ¿verdad? Como cristianos que somos usted y yo en este análisis, esta tierra de Jerusalén, este lugar de Jerusalén, en justicia le pertenece al pueblo palestino, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Quiénes somos nosotros? Sin pasión. Para decirle a Dios. Pero sí reconociendo las verdades. Es que ahí estoy reconociendo esto. Dios es el dueño de la tierra. Y Dios le plujo darle a Israel esta tierra. Aquí no son romanos los que le dieron la tierra. No fueron Inglaterra que le dio las tierras. Esta tierra había sido dada por el mismo Dios, firmado un pacto del mismo Dios con Israel. Esa tierra fue dada para Israel. Ok, ese es el punto de vista bíblico. Además, políticamente hablando, cuando un país gana a otro de la guerra, siempre le quita un pedacito de tierra. Sí. Vamos a ir a lo secular. Entonces, vamos a hablar ahora en el análisis político, el análisis natural, lógico, humano. Yo soy peruano, por ejemplo. Chile nos quitó en la guerra del Pacífico, nos quitó el antiguo Perú, nos quitó varias partes de la tierra. ¿Qué podemos hacer? Es parte del paquete todo esto. Mira las Malvinas. Igual nosotros amamos a nuestros hermanos chilenos y nos llevamos bien. Y ahora en Tacna con Arica, los chilenos pasan, los peruanos pasan, y hay negocio, hay comercio y somos hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué no puede suceder eso en Israel? ¿Por qué esa ola tan... o sea, en el 67 Israel, todos vinieron contra Israel. Especialmente Egipto. Y ahí Israel recupera Jerusalén. Sí. Pero la recupera porque ya anteriormente, históricamente, le pertenecía. ¿Verdad? Porque ya lo hemos analizado. ¿Por qué no hay esa buena relación? Entendiendo que en Israel hay democracia. Acabamos de decir en el segmento anterior que 37% en Jerusalén son árabes y 61% son judíos. Y aún así todavía se levanta ese antisemitismo. La peor cara yo creo que de los palestinos puede ser Gaza. Y quizás la mejor cara de los palestinos puede ser Belén. Pero ¿por qué Gaza y el mundo entero se levanta contra esto? Sí, Tratemos de entender ese punto. Esto es una lucha entre el bien y el mal. Satanás contra Dios. ¿Por qué las naciones están en contra? Si Estados Unidos le tomó a Puerto Rico a España, las Malvinas, Inglaterra se lo quitó a Argentina, y así por el estilo, otros países le han quitado un pedazo de tierra que les pertenece por el botín de guerra. Eso es aceptado. ¿Cuál es el botín de guerra acá?
el botín de guerra acá fue que en el 1967 Egipto, que había tomado a Gaza ilegalmente, ataca a Israel. Jordania, en el oeste, había tomado ilegalmente Samaria, Judea y Jerusalén. Ilegalmente, una porción bastante amplia. Entonces, cuando ellos vienen y atacan para exterminar, porque eso es lo que ellos tienen contra Israel, ellos quieren un exterminio, ellos ni les interesa la tierra, ellos lo que quieren es sacar del mapa a todos los judíos por un odio satánico. Y cuando ellos vienen y atacan, ¿qué sucede? Israel no solamente los saca afuera, es más, que si no fuera porque el mundo entero le dijo a Israel que parara, Israel había entrado ya dentro de Egipto. Los había sacado y entró hasta Egipto y se tuvo que revirar. Pero iba a agarrar a Egipto, lo iba a destruir. Pero le quitó a Gaza. Ya Gaza, que era parte de Israel, le pertenece a Israel. Viene acá, a los jordanos también los exterminan. Está hablando del 67. Sí. Toman a esa área del West Bank, que se le llama, y ahí es donde está Jerusalén. Entonces ahora quiere todos los países que se les devuelva esas tierras desde el 67. Todos están pidiendo que se les devuelva la guerra como era en el 67. ¿Por qué no le dicen eso a Estados Unidos? ¿Por qué no le dicen eso a Inglaterra? ¿Por qué no le dicen eso a Perú? O mejor dicho, a Chile. No se lo dicen. ¿Por qué solamente es contra Israel? Porque todas las naciones odian a Israel. Y la odian porque esto es una batalla espiritual. Esto no es una batalla física. Okay. Hay que meter lo espiritual, querramos o no querramos. Tenemos que mezclarlo, claro. Sí. Ok, nuestra cristiandad, hablemos de nuestra esencia, acá en el occidente, ¿verdad? Nuestra cristiandad. ¿Cuál es nuestra fuente de nosotros? La palabra ¿De dónde viene nuestra cristiandad? Nuestra fe, nuestra historia cristiana, la historia de Jesús, la historia de su nacimiento, la historia de su peregrinar, la historia de sus milagros, la historia de sus liberaciones, la historia de sus famosos sermones. ¿De dónde viene? Viene de Cristo. Viene de Cristo, pero ¿de dónde vino él? Jerusalén, de Israel, ¿verdad? Israel. Entonces, ¿por qué hago esas preguntas, verdad? Porque a veces nos olvidamos de eso y nos contagiamos. Pero no nos olvidemos, para nuestros amigos televidentes que nos están viendo, cristianos, llamados cristianos en este mundo, en esta parte del mundo del occidente. Toda nuestra cristiandad, toda su fe, suya, mía, acá de nuestro hermano, el doctor y pastor Benjamín, toda su fe, toda su historia, todo lo que nosotros repasamos todos los domingos, los sermones, ¿verdad? Las historias bíblicas, ¿verdad? Que tanta falta nos hacen y nos han servido y nos van a seguir sirviendo. Todo eso viene de Israel. Nosotros le debemos todo a Israel. ¿Es así o no? Cierto. ¿Por qué todavía hay cristianos que... Yo no puedo entender eso, pastor. Yo tampoco. Que todavía no pueden meditar y pensar que Jesús no es ni peruano, ni chileno, ¿verdad? Ni puertorriqueño. Jesús es israelita, es judío. Sus apóstoles fueron judíos. Para nuestros hermanos católicos, María fue judía. Todos los personajes del Antiguo Testamento fueron judíos, fueron israelitas. Entonces, ¿por qué no podemos entender que la esencia de nuestro cristianismo, toda nuestra fe se la debemos a esos judíos, a ese Galileo, a ese Jesús de Nazaret, a ese Pedro, a ese Mateo, a ese Lucas, a ese Pablo, que tantas cartas hizo y que nos sirven el día de hoy de tanto, en nuestras crisis, en nuestras bemoles, en nuestras situaciones, ¿verdad? ¿Por qué se nos hace difícil? ¿Por qué hay ese espíritu antisemita contra el cristianismo puro? Yo veo que mucho de la gente cristiana
que está en contra de esto es porque se ha dejado llevar por las noticias, se ha dejado llevar por la mainstream media, que se le llama, que vienen con una información totalmente falsa. Y ellos lo saben que están haciendo lo falso y lo hacen. Nos han bombardeado con ideas antisemíticas y estamos cayendo en esto, no sabiendo que este evento tiene 5 o más de 5 importancias relevantes. ¿Por qué es importante de que Jerusalén se convierta en la capital? Hay unas razones relevantes aquí y no le estamos haciendo caso a eso. Lo que estamos es como el papagayo repitiendo lo que dice las noticias. ¿Cuáles son esas razones? Estas razones son estas. Mire, si Israel, primero, esto es una promesa de Dios y está profetizado que que Jerusalén tiene que volver a ser la capital. Eso es profético. Eso es profético. El cristiano que se vaya en contra de esto se está yendo en contra de la profecía, hermano. Está yéndose en contra de la profecía. Primero, si Jerusalén se convierte en la capital, esto consolidaría a Jerusalén únicamente para Israel. No se pueden hacer 2 estados. ¿Qué significa esto? Los árabes no van a poder venir a atacar a Jerusalén porque allí está Estados Unidos. Y al tú atacar a Jerusalén, estás atacando a Estados Unidos. Y eso ellos le van a coger miedo porque Estados Unidos va a defender. Esto consolida a Jerusalén como la capital. Segundo, inmediatamente que Jerusalén se convierta en la capital, se va a hacer el templo, porque ya se está hablando de eso. O sea, el templo va a venir, otra profecía más. O sea que el acto número 2 va a ser después que se consolide. Exacto. La embajada americana, viene el templo. Viene el templo, porque ya ellos están hablando de eso. Lo que está deteniéndolo es exactamente eso mismo, que todavía Jerusalén... Y también es profético. Y es profético. Es profético. Si queremos esperar la segunda venida... Espérate, que ahí entramos en el otro punto. Ese es el otro punto. El otro punto es que si se hace el tercer templo, primero va a venir la venida del anticristo, porque la Biblia dice que el anticristo va a venir para desacrar al templo. Eso está en Daniel 9, 27, en Daniel 12, y en un montón de lugares más. Hay 2 personajes, el anticristo y el falso profeta. Exacto, viene el anticristo con el propósito, exacto, viene con el propósito de nuevamente coger el templo y desacrarlo. Esto ya automáticamente, Cristo tiene que venir. O sea, ¿qué haría esto? Esto aceleraría, o yo no diría la palabra acelerar, no. porque el día y la hora cuando Él va a venir está apuntado. Todo esto está cayendo en su punto. En su momento. Lo que da a entender no es entonces... Ni acelerado ni corto. Exacto, yo lo que diría es un tiempo donde Dios está diciendo, acá es el tiempo. Exacto, yo lo que diría entonces, debería decir es que el tiempo de la venida del Mesías ya está ahí cerca. Bueno, obviamente por los ahí acontecimientos. cerca. Porque todo tiene relación. Sí. Querramos o no, todo tiene relación. Pero la gente se cuestiona y dice, pero ¿cómo Trump? ¿Cómo el presidente Trump? ¿Cómo él tiene que ser el personaje? ¿Por qué no pudo ser otro? ¿Por qué Dios le dio la gana, por decirlo así, de escoger al señor Trump para que él sea la persona encargada en entrar a este tipo de escalera profética hacia el final? Por su carácter, hermano. A Trump no le importa lo que digan de él. A Trump no le preocupa lo que otros digan. Los demás presidentes se sometían y se preocupaban mucho. Este hombre no le importa nada. Dios había creado en él ya un temperamento de pelea. O sea, ustedes vienen contra mí, vengan, tiren, demen. Él todavía lo dice. I take the heat. Cuando él dijo I take the heat, digan todo lo que le da gana, a mí no me importa. Por eso es que Dios lo escogió a él. Porque él tiene el temperamento de Ciro. Y Ciro también era así. Es un carácter fuerte
que sabe pararse frente a las Naciones Unidas y decirle de tú a tú las cosas. Ningún presidente se atrevía. Él tenía el carácter fuerte de irse a donde los chinos, donde los norcoreanos, a donde Rusia, a quien, y decirle, no tiene miedo de decirle a la gente las cosas tal ahí como son. Bueno, si se para peleando con el de Corea. Eso es lo que a él le gusta. Yo tengo un botón más grande. Sí. Esto. Hay otra y mi cosa botón más. sí funciona. Hay otra cosa más que puede pasar aquí. ¿Qué más? Este- Número 1, Jerusalén, capital de Israel, consolidarlo. Número 2, inmediatamente después viene el templo. Número 3, el templo. El templo. Número 4, el anticristo y el falso profeta. Vienen, y por lo tanto viene Cristo también. Porque Cristo viene a destruir de esto. Según Trump, es para obligar, esta es la sexta, para obligar a los palestinos a que se sienten en la mesa de negociaciones. Él lo dijo. Espera, repíteme eso. Él Según dijo, el presidente Trump, para Trump obligar... dijo, para obligar a los palestinos a sentarse en la mesa de negociaciones. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una negociación, los árabes no quieren. Y muchas veces se le dan a ellos la de ganar, pero no quieren. Porque ellos lo que quieren, ellos no quieren Jerusalén, ellos lo que quieren es exterminar con judíos. Entonces, él le dice, ustedes entran por aquí, a la buena o a la mala. Entonces, los obliga a entrar a la mesa de negociaciones. Y por último, que yo dije 5, pueden ser 7, esto podría ser un preludio, hermano, de la guerra del Armagedón. Esto no es la guerra del Armagedón. Yo lo dije la otra vez y lo vuelvo y lo repito. No es la guerra del Armagedón, pero es un preludio. Bueno, la guerra del Armagedón está en la Biblia. Sí. Pero es un preludio. Y ahí está el lugar donde se va a dar. Lo que quiero decir es, un preludio es algo que va a ser antes de la guerra del Armagedón. Sí, un preludio. Cuando el anticristo venga, él va a reunir las naciones. Y en estas naciones van a venir contra Jerusalén. Esta historia no acaba y se pone buena. Y se pone buena para el cristiano, hermano. Ahora. Dicho todo eso, yo creo que el televidente está entendiendo. Hemos hecho un análisis rápido, pero yo creo que ha sido dinámico. ¿Qué debe hacer el cristiano? Que el cristiano que está viéndonos, el televidente que está viéndonos, dice, bueno, ya está bien, entendí lo que ustedes quieren explicar. Entendí lo que está pasando con Trump, entendí lo que está haciendo Dios, entendí la connotación de la declaración. Yo creo que Trump, Dios lo está usando a Trump. Definitivo. Aunque suena eso quizás para mucha gente, ¿verdad? Suena un poco como que se rasga las vestiduras. Pero, hello, Dios es Dios. Si a usted no le gusta a Trump porque dicen 20 cosas malas, está bien. Pero si a Dios le da la gana de usar a Trump, ¿verdad? Y si usted está viendo que todo esto se alinea proféticamente, pues quédese tranquilo. Eso. ¿Verdad? Quédese tranquilo y quédese quieto porque Dios no está usando un santo. Quizás puede estar usando un hombre de muchos errores. Ciro. Pero lo está usando. Y el gran ejemplo, quiera o no reconocerlo, es la historia de Ciro. Yo no sé si sea el espíritu de Ciro que ha resucitado en este siglo XXI para poder entender toda esta parte de la historia, pero las cosas, esos son los hechos reales. Ahora bien, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer el cristiano en medio de todo este asunto, de todo este proceso que se está desarrollando y de lo que viene mañana y pasado? Sí. Debemos, número 1, orar por la paz de Israel. ¿Qué debemos hacer? Primero, ¿Cómo debemos manejar nuestra boca, nuestra actitud, nuestra postura como iglesia? primeramente, yo puse en mi mensaje hace 2 domingos atrás que la Biblia nos da una advertencia a nosotros, Mateo. A ver. Dice, cuando ustedes vean estas cosas suceder, levántense de su retardo sueño. Levántense. Levántese, erguidos vuestras cabezas. Significaba que ellos estaban durmiendo, estaban dormitando. Y el Señor dice, levántate, levanta tu cabeza y esté pendiente. Eso es lo primero. La iglesia tiene que estar velando, porque esto es una señal de su venida. Segundo. Número 1, tenemos que estar velando. Segundo, la oración es... Antes que vayas al número 2, velar. Si tuviéramos que descifrar la palabra velar, me gusta esa palabra.
Un ladrón no entra a la casa tuya a robarte si tú estás velando, ¿verdad? Más que las camaritas y todo lo moderno que hay ahora para las casas, si tú estás velando, no entra ningún ladrón, porque el ladrón dice, espérate, este hombre está velando, este padre de familia está velando. Ahora sí, número 2. Número 2, la oración aquí por Israel y por las almas. Por las almas, por nuestro gobierno. ¿Por qué de Israel? La paz. Porque para que venga la paz. Y de hecho, cuando se habla de que oremos por Israel para que venga la paz, a quien se está refiriendo es a Cristo. No se está refiriendo a un pacto de paz. ¿La Biblia nos manda a orar por la paz de Israel? Sí, nos manda a orar por la paz de Israel. Pero vuelvo y digo, no es por un pacto, es por Cristo. Es una forma de nosotros decir, sí, Señor Jesús, ven. Okay. Porque cuando Él venga... Estamos afirmando, orando por Israel. Exacto, porque cuando Él venga, Él, de Jesucristo. Como Él es la paz, Él va a restablecer la paz verdadera. Okay. Porque el hombre no lo pudo lograr nunca. Okay. La venida de Cristo es la paz. Primero estaba invocando su venida, que eso es lo que dice el libro de Apocalipsis al final. Sí, ven Señor Jesús. Claro. Eso es Maranata. Nosotros tenemos que estar invocando esa venida. No podemos perder de vista que el Señor regresa. Exacto. Sí, porque ahora hay muchas vertientes, hasta dicen que que Jesús no va a regresar. No, ay Dios mío. Lo importante es que tenemos que invocarlo. Ok, velando. Número 2, orando. Número 3, no perder de vista que Jesús regresa. ¿Qué más? ¿Qué otra actitud debe tener la iglesia en este momento? En estos momentos, el gobierno. Orar por el gobierno que está haciendo todo esto posible, Estados Unidos. Ok. Y yo diría que es lo que yo más enfatizo en mi iglesia bastante. Tenemos que convertirnos en portavoces por las almas. Decirle, mira, ya está, se acabó. Esta es tu última oportunidad. Tenemos que convertirnos en portavoces. No quedarnos porque si callados, nos quedamos, sino hacer un trabajo de evangelismo. Nos quedamos callados a la gente. Incluso a veces no nos quedamos callados. No necesitamos ser judíos ni convertirnos al judaísmo, ¿no es cierto? No, seguro. O tenemos que convertirnos en este tiempo por todos estos acontecimientos. Bueno, nosotros tenemos que estar velando ya, dice la Biblia. Sí, pero digo yo, no tenemos que convertirnos al judaísmo. No. Es que te digo esto, son preguntas que quizás tú te ríes, ¿no? Pero es que muchos televidentes me llaman y me dicen, bueno, pero hay que convertirnos al judaísmo. No tenemos que convertirnos al judaísmo. Cristo. ¿Verdad? Cristo lo llena todo. Amamos Israel, oramos por Israel, entendemos todo lo que está sucediendo. Lo entendemos con cabeza fría, ¿verdad? Lo que está pasando. Pero manténgase usted en su postura. Manténgase en su verdad. Simplemente, como dijo el pastor, hay que estar velando. Hay que estar orando por la paz del mundo, la paz de Israel especialmente, orar por los gobiernos y tener ese espíritu de evangelismo. No nos queda más tiempo. Ahí llegaste, ese espíritu de evangelismo. Háblele a la gente que hay un Cristo vivo que puede resolver la crisis que está pasando. Como siempre, doctor Benjamín, es un honor tenerte por acá. Muchas gracias. De verdad que, como de costumbre, nos has ilustrado. Dale ahí una despedida ahí al televidente, despídete. Acá, bueno, a esa cámara. Queremos decirle a los hermanos que gracias por su sintonía a este Punto y Coma, que es un programa de educación. Amén. Pero de una educación que yo no veo en muchos lugares. Y qué bueno que Dios lo ha levantado a usted, hermano. Bueno. Así que no deje de verlo. Dios les bendiga. Gracias. Dios te bendiga y será hasta la próxima edición de Punto y Coma.